Hola, Dios te bendiga en esta noche. Sabes, estoy muy contenta de estar aquí. Dios había puesto ya esta carga o este tema para poderte compartir este mensaje, que es un mensaje que yo creo que es muy necesario para todos los padres de familia, para aún los jóvenes, chicos y grandes. Es muy importante que nosotros estemos pegados a la palabra y este mensaje que Dios tiene para ti en esta tarde, este taller de SOS. Mi hijo fue secuestrado, es una alerta. Dios nos habla y nos quiere alertar. Y yo quiero que en esta hora tú cierres tus ojos ahí donde tú estás, que tú le pidas al Señor que todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios sea derribado. Y hoy pon tus manos sobre tu cabeza, sobre tus pensamientos y bendice a tus hijos. Señor, hoy decretamos que en esta noche tu palabra, Señor, derriba los argumentos, la mala formación, Señor, que hemos hecho a través de años, Señor, en la vida de nuestros hijos, en nuestra propia vida, Señor, y decretamos que los pensamientos son llevados cautivos a la obediencia en Cristo y bendecimos nuestras generaciones, bendecimos a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero comenzar con este tema que la verdad es un poco fuerte el nombre, y yo quería crear una expectativa de decir SOS, auxilio, ¿no? Auxilio, mi hijo fue secuestrado. Mi hijo está siendo cautivado, está siendo acechado por una mafia, una conspiración, ¿verdad? El cual está privándolo de la libertad. Porque si bien nos damos cuenta que la palabra secuestro, ¿verdad? Aquel que es secuestrado, estamos hablando de alguien que priva de la libertad. Pero aquí no es tan solo la libertad física, sino dice que es llevado cautivo en su voluntad, su alma, que es la voluntad, su alma, espíritu y aún su cuerpo. El secuestro es algo que te encierra y que te oprime. El opresor tiene autoridad sobre aquellos que fueron secuestrados. Aquellos que fueron tomados y llevados cautivos son personas que están siendo tomadas bajo una voluntad que no es la de ella, llevándolos así a formar ciertos hábitos, ya sea para esclavitud, ya sea para venta o aún, lo más fuerte, aún para la muerte. Porque el acechador o esta mafia, ¿verdad?, que está contra los jóvenes y niños que están robando a nuestros hijos, están siendo muy sutiles en muchas maneras. Y si yo recuerdo, aún la televisión, ¿verdad?, nos dice mucho ojo. Pero vamos a ver qué es lo que está provocando todo este tipo de secuestros. Y te quiero enseñar, ¿verdad?, esta lámina que ves a un niño ahí secuestrado. Pero quiero empezar, o más bien quiero continuar con esto diciendo, ¿quién está educando a mis hijos? ¿O quién educa a mis hijos? ¿Tú qué me dirás, Miss Pao o Pao, por qué tiene que ver un secuestro con la educación? Porque vamos a ver más adelante cómo se llama esta mafia, cómo se llama aquel que ha conspirado para robar, para llevar cautivos a nuestros jóvenes y a nuestros niños. La educación es la formación destinada a desarrollar capacidades intelectuales, morales y afectivas de las personas de acuerdo con la cultura o las normas de convivencia de una sociedad al cual pertenece.
La escuela se ocupa también de darle educación en los valores. 2, transmisión de conocimientos a una persona para que adquiera determinación y formación. Aquí en la palabra educación hay 3 cosas que quiero remarcar. La palabra educación es formación de un desarrollo intelectual, moral y afectivo, el cual transforma o es pasado a las personas que están siendo educadas para determinar una formación, para determinar qué es lo que esa persona va a hacer, qué es lo que esa persona tiene que vivir o qué es lo que tiene que hacer en su vida más adelante. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar que muchos jóvenes y muchos niños están siendo educados ¿por quién? Hoy en día vemos la situación en las escuelas, que todo ya es por línea, pero hay personas que en otro tiempo hablamos. Quiero enfocarme ahorita con la educación de los jóvenes que estaban estudiando en prepa, secundaria y otras instituciones. Hay niños que sus papás trabajaban y se las pasaban en guarderías, en kinders o en estancias. Y ahí en esos lugares ellos empiezan a recibir esa educación, esa formación, pero no tan solo es en esa parte, en la escuela, porque si vimos en la traducción o el significado de la educación es que la educación también se da en la escuela enseñando valores, pero no es solamente eso, porque cuando llegan a casa, ¿qué es lo que ellos están recibiendo? ¿Qué es lo que ellos están recibiendo o estás haciendo tú que estás transmitiendo a tus hijos, a los jóvenes, a los más pequeños? Muchas veces hay papás que llegan de trabajar cansados y lo que más quieren es que sentarse y relajarse en su casa, o muchas mamás, ¿verdad? Llegan y que ponte a lavar, que ponte a hacer la comida, y hay muchas tareas que a veces no da tiempo para estar con nuestros hijos. Y entonces, ¿cuál es aquello que hacen nuestros hijos? Es tomar algún dispositivo electrónico, ya sea televisión, ya sea tablet, ya sea celular, ya sea un juego de videos, ya sea algo en lo cual hay una transmisión. Empiezan a transmitir a través de esos objetos electrónicos. Una cosa, no quiero decir que eso sea malo, pero es muy importante lo que tus hijos están visualizando. Ahí vemos una lámina visualizando qué está viendo, qué está observando en esos tiempos, qué está hablando, qué es lo que canta, qué es lo que dice y aún lo que está escuchando, auditivo. Estos sistemas electrónicos o este sistema de educación después de una escuela, después de una clase, es una formación también, una formación visual, oral y auditiva. ¿Qué es lo que está haciendo o qué es lo que está educando a tu hijo? ¿Qué está educando a tu hijo? Yo te pregunto en esta noche. ¿Tú estás tomando la responsabilidad de educar o estás dando un dispositivo para que te puedas relajar un tiempo? Porque no solamente se basa ahí, no solamente se trata de decir yo lo enseño o yo lo educo o yo lo corrijo. Porque quiero decirte que hay una parte muy diferente entre la educación a una corrección. Muchos papás hoy en día corrigen a los hijos. ¿Y sabes por qué los corrigen? Porque no fueron educados. Y no fueron educados porque no fueron formados en una capacidad moral
y afectiva. Porque a lo mejor tú los podrás ya enseñar a multiplicar, a leer, pero ¿qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con la cuestión espiritual? Porque si no vemos muchas veces que los hijos están siendo educados por esos dispositivos. Y mira, esta es una palabra fuerte, es una palabra que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Porque al que ama, Dios le habla de esta manera. Pero muchas veces dentro de las congregaciones, muchos papitos y muchas mamitas están dándoles un celular mientras ellos adoran al Señor. O muchos niños están jugando mientras está el servicio. ¿Sabes qué está pasando en ese momento? Es que tu hijo no está siendo educado o no está siendo formado, porque es más fácil que tu hijo, que tu hija se quede quieto cuando sus sentidos visuales o auditivos y orales se quedan callados, porque alguien está tomando su vida. Está siendo cautivado, está siendo atraído, está siendo llevado hacia una conspiración en donde su vida corre peligro. Porque vas a empezar a corregirlo. Porque dentro de la palabra te dicen honra a tu padre y a tu madre, y de repente el niño empieza a gritar o el joven empieza a contestarle a la mamá y tú quieres corregir. Pero ¿por qué estás corrigiendo? Estás corrigiendo porque no hubo una formación, una educación en la palabra que dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Muchas veces los papás se la pasan corrigiendo en las áreas espirituales, pero es porque solamente se han preocupado por formarse ellos y no ser un ejemplo para ellos y no sentarse a la mesa a educarlos. La conspiración de hoy en día o la mafia, que me gustó mucho así cuando dije, ¿cómo le podré poner a esto? ¿No? La conspiración del secuestrador, la mafia, así, la mafia de hoy en día que quiere secuestrar a tus hijos, que es aquella que está acechando. ¿Sabes qué es? Es la idolatría moderna. Un tema muy fuerte. Te voy a decir ahí lo que dice Primera de Corintios 10:14. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vamos al contexto del libro de Corintios. El libro de Corintios fue una carta que fue dirigida a los que estaban en la iglesia de Corintios por Pablo. Pero la iglesia de Corintios, ¿qué crees? Se movían al espíritu. Se movían al espíritu. Si tú ves y tú lees lo que dice ahí, es que había dones, había lenguas, había profecía, había palabra. Pero una cosa les dijo Pablo: huye de la idolatría. Pero hoy en día muchos de los jóvenes y de los niños no están acostumbrados a ir a una estatua y postrarse, ir y tener alguna imagen, ¿verdad? Una imagen que venerar. No, porque hoy en día la idolatría ha cambiado. El diablo ha sido tan astuto que quiere que tu hijo se enrede con esta trampa o que se deje atrapar por esta mafia que es la idolatría moderna. Y te voy a decir, yo creo que nos está cayendo el centenarios a muchos. Te voy a decir lo que significa la palabra idolatría. Es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo
Pero la parte más sorprendente es lo que sigue. Amor y admiración excesivo que se siente por una persona o por una cosa. Ahí tú puedes ver las demás definiciones, pero esta parte de un amor obsesivo, de un amor excesivo que se siente, una admiración, ay, es que mira, lo admira, es que él es fan, ¿no? Y muchos papás caemos en eso, que eso es lo peor de todo. Por eso el Señor nos está diciendo, alerta, SOS, tu hijo está secuestrado o puede ser secuestrado, pero dice amor obsesivo o admiración por una persona y cosa. Eso es idolatría. Y muchas veces nuestros hijos se ven enredados, ¿verdad?, con este tipo de cosas. ¿De qué hablan tus hijos? ¿De qué están hablando tus hijos? Si tú te sientas a la mesa con ellos o de repente estás platicando con ellos, ¿qué te hablan? ¿Fútbol? ¿Te hablan de videojuegos? ¿Te hablan de TikTok, verdad? De las redes sociales, de artistas. Y todo esto que hablan nuestros hijos, que mencionan los jóvenes, es un foco rojo. Porque hay una línea en donde puede pasar, ¿sí?, a ser una admiración a un amor que se puede convertir en una idolatría moderna, llevando cautivos sus pensamientos, llevando cautivo aún su cuerpo, llevando cautivo aún, ¿verdad?, su alma, su voluntad. Porque ¿cuántos TikToks han salido en retos? ¿Verdad? Yo he visto niñas chiquitas que le hacen así, luego así y luego así, y como que van a luchar. Y son millones de niñas y millones de jóvenes, de señoritas que están haciendo retos, pero ya es algo obsesivo, y es algo que está pasando más su formación educativa y su moral y su espiritualidad. Pregúntale a tus hijos cuántas coronas hay en la Biblia. Y quiero decirte esto porque te amo y amamos a la niñez y amamos a la juventud. No puedo creer que dentro de los videos y de las redes sociales, un video en donde la mujer es denigrada de música, porque hay muchos jóvenes que están escuchando a raperos, a reggaetón, en donde hablan mal de la mujer, en donde usan un lenguaje incómodo. Aún te digo, esos retos de TikTok que aún afectan su cuerpo, porque he visto que se cortan el cabello, que se prenden fuego, la ceniza, o sea, muchas cosas, ¿sí? Que tengan más visitas, que estén más viralizados que una clase o una prédica o un concierto para alabar al Señor. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque no hay una educación en casa. Y cuando te hablo de una educación, estoy hablando de una formación. Estoy hablando de que tú tienes que transmitir a tu hijo, a tu hija, a tu joven, ¿sí?, lo que es correcto, lo que el Señor quiere. Se puede decir ahí puedes escribir, puedes comentar. ¿A quién admiran tus hijos? ¿De qué hablan tus hijos? Descubre sus ídolos. Descubre a quién sigues. Descúbrelos. Porque al tú saber
de qué hablan tus hijos, te darás cuenta que lo está formando a él. ¿Qué lo está formando? La palabra, los valores. Por eso Pablo decía, huye de la idolatría. Pero Pablo habló a esos corintios porque conocían la palabra, eran llenos del Espíritu Santo. Pero algo estaba alterando a los corintios, que de repente esa idolatría podía llegar y podía cautivar una vez más, dándole su admiración y su amor a las cosas de este mundo, a las cosas que se ven resplandecientes. Aquí hasta lo anoté así con un marcador. Tú ves lo que ven tus hijos en las tablets, en las redes sociales. Muchas veces están tus hijos y dices, no, yo estoy supervisando lo que mis hijos ven, yo estoy viendo lo que mis hijos están viendo. Pero ¿qué pasa cuando tú les das sus audífonos? ¿Sabes que los audífonos es una privacidad de lo que estás escuchando? Y cuando yo estaba viendo esto, yo estaba estudiando esto, el Señor me decía, hay muchos jóvenes que están sentados en su sala, con los papás ahí, pero están escuchando algo que no edifica, algo que los está formando, algo que los está haciendo crecer, pero no crecer derechitos, sino crecer, mira, así. ¿Qué pasa cuando hay un árbol que está creciendo y de repente se va de lado? Tú lo que haces es ponerle una varita, ¿verdad? Para que vaya creciendo derechito, porque si no ya se está, ¿qué? Deformando. Es tan importante que tú estés atento en el momento cuando dan una primera señal de que están acechando a tus hijos, que están siendo abordados tus hijos, ¿verdad? Por esta mafia, por esta conspiración de querer robar la inocencia, robar, secuestrar la pureza, secuestrar los valores de hoy en día. Y es tan tremendo ver que cuando tu hijo te habla o tu hijo muestra alguna señal sexual, es porque tu hijo está siendo formado por cosas que está recibiendo en el área sexual. Cuando tu hijo está hablando acerca de guerras y de matar, es porque tu hijo está siendo formado por esos videojuegos, por esas películas, por eso que está él recibiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que aún el deporte en exceso, ¿verdad? No quiero decir que el deporte sea malo, pero muchas veces todo es para ellos. Y si no vas a su juego, porque primero es el juego, el fucho, la cascarita. Pero hijo, hay jóvenes. Ay, no, es que a mi hijo le encanta ir a jugar fútbol. Padres, te amamos. Yo sé que es un poquito fuerte esta palabra, pero créeme, el Señor nos ama y Él quiere que tu hijo sea librado de esta mafia. Él quiere que tu hijo sea librado. Es tiempo de instruir, es tiempo de enseñar, es tiempo de, ya no quiero decir corregir, porque yo creo que lo más importante en este tiempo no es corregir, sino de enseñar y transmitir y formar. Porque lo que corregimos, Dios nos está corrigiendo a nosotros como adultos, como personas grandes. ¿Sabes por qué? Porque no tuvimos una educación espiritual. Pero tú, papito, mamita, que conoces a Cristo, tú tienes que enseñar y formar a tus hijos. Pero si tú nos estás viendo por primera vez, si tú te mandaron el enlace y estás viendo este taller, déjame decirte que hay una esperanza para tus hijos. Si tus hijos habías visto que estaban distraídos, que estaban aún callados y aún con esta pandemia se encerraron más, quiero decirte que hay una solución para ellos. Dios tiene un plan y un propósito para la vida de ellos. ¿Sí? Tus hijos fueron predestinados y escogidos antes de la fundación del mundo. El Señor
los puso y los destinó para una obra grande. Y hoy te invito a que tú empieces a enseñar a tu hijo los valores espirituales de la palabra, que más adelante lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Y te tocaba todo este tema de lo que hablan tus hijos, drogas o películas, los videojuegos, aún la inmoralidad o cuestiones sexuales, es porque están siguiendo a personas de esta índole. Es tremendo ver que niñas de 5 años tomen un celular y empiecen a ver, ¿verdad?, los influencers o las chicas que se visten super fashion y de repente traten a su hermana, porque yo lo vi y estoy hablando de mi sobrinita de 5 años, ¿verdad?, que le empezó a decir a su hermana de 2 años: tú vas a ser la sirvienta. Y yo volteé y me le quedé viendo, le digo: ¿por qué? Porque mira, aquí, y me enseña el celular, se ve que ella es la popular, entonces yo voy a ser la popular y ella va a ser la sirvienta, la que me sirve. Es así que tráeme eso. Mi corazón se impactó, pero sabes, me reí. Pero ahí entendí que yo al reírme estoy diciendo: ay, estoy aprobando eso. Tenemos que ser tan sabios nosotros como padres, como ejemplos, ¿verdad?, para rescatar a nuestros hijos de las garras de esta conspiración, de este acechador. Quiero que vayas a Génesis, capítulo 19. Y esto es tan fuerte y algo que está pasando hoy en día. Capítulo 19, versículo 4 y 5 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa y los hombres de la ciudad y los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. El mundo hoy en día está tremendo. El mundo hoy en día está provocando una unidad, ¿sí?, en una área en donde los más viejos hasta los más pequeños se ven involucrados. Pero ¿sabes por qué? Porque no hay una educación espiritual. Dice la palabra que en los últimos días será como Sodoma y Gomorra. Te platico el contexto de estos versículos o de esta historia de la palabra. Tú sabes que Sodoma y Gomorra se manejaban todo lo que eran las depravaciones sexuales, todo lo que era la depravación, ¿sí? Pero es tan impresionante como la palabra dice, desde el más viejo hasta el más pequeño o el más joven. Una traducción del original en hebreo que me causó mucho impacto es que la palabra noar, que así se le puede dar en el hebreo, es niño. Entonces, cuando yo leo esta palabra que dice: y se unió todo el pueblo y rodearon la casa de Lot para sacar a los ángeles, ¿para qué? Para abusar, para tener relaciones íntimas con ellos. Pero los niños, sí, los niños. ¿Sabes que se están levantando hoy en día, sí, movimientos en que quieren que se acepte la si es pedofilia?
¿Sí? Pero ¿sabes por qué lo van a hacer? ¿Y por qué están llenando a los niños de que el sexo es normal? Para que pueda ser aprobada. Para que puedan decir, no, es que el niño ya encuentra placer, entonces yo puedo hacerlo. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y este acechador, ¿sabes cómo está llegando? Por la idolatría moderna. Por aquello que tus hijos están viendo, están oyendo y están hablando. Es tiempo que tú te despiertes, papá. Es tiempo que tú te levantes, mamá, porque necesitamos descubrir y desenmascarar a este acechador, a este que quiere robar la inocencia de jóvenes, de niños. Y se están uniendo. Pero ¿qué pasaba dentro de la casa de Lot? No había unidad. No había unidad. La mamá por acá, las hijas por acá y Lot por este lado. ¿Qué estás haciendo tú como padre? SOS, mi hijo está secuestrado. SOS, mi sobrina está secuestrada. SOS, mi nieta está secuestrada. ¿Qué estamos haciendo nosotros para rescatarlos? Para vencer al maligno, para vencer al enemigo, para quitar que esa mafia, esa conspiración contra los inocentes, contra las nuevas generaciones, se aleje. Y aún cuando las hijas de Lot fueron rescatadas, versículos o capítulos más adelante mencionan que cayeron también en una depravación porque se metieron con su papá, lo emborracharon. Pero ¿sabes por qué? Porque no fueron educadas. Porque aparentemente Lot conocía al Eterno, pero no fueron formadas, no fueron nutridas, no fue desarrollado su intelecto, sino que ellas recibieron de su entorno, de lo que ellas estaban viviendo, de lo que ellas estaban viendo. Pero no te preocupes, ahí dame una carita feliz. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dice que podemos vencer al maligno. El Señor nos dice venciendo al enemigo o desmascarando esta conspiración, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vencer esa maldad o esa mafia? Porque a veces las mafias son tan poderosas que dicen que si ya entras no puedes salir. Pero déjame decirte que hay uno que venció, ¿verdad? Hay uno que dio su vida y que paga el precio del rescate. Porque eso es lo que me decía el Señor. Sí hay un secuestro, pero también hay un pago. Así lo dice el Señor. Si fueron secuestrados, pero yo pago por el rescate de ellos. Y yo me gozo por eso. Pero el Señor a ti te pone hoy en día para que entiendas que es tiempo de también cuidar lo que se te entregó. Venciendo al enemigo, venciendo al acechador, aquel que está ahí viendo si puede robar, si puede secuestrar a tu hijo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros como padres? Primero, tenemos que ser transformados. Romanos 12:1, y déjenme aquí lo busco, ¿verdad? Dice, transformaos tus pensamientos, entrega tu cuerpo, ¿verdad? ¿A quién? Al Señor, en un sacrificio vivo, en un culto.
Dice: hermanos, te ruego por la misericordia de Dios que te presentes en sacrificio vivo, santo y agradable. No te conformes a lo que está pasando en este mundo. No te conformes a lo que están en las redes sociales. Y aquí quiero decirte, mira, ciertamente las redes sociales pueden ser muy buenas, porque podemos llegar, ¿verdad?, a otros lados. Pero cuando no hay una transformación en tus redes sociales, ten cuidado. Ten cuidado. No te conformes a este siglo, sino que entra en un cambio, en una transformación, así como la oruga, ¿verdad?, se convierte en mariposa. Así como la mariposa extiende sus alas y empieza a volar, así seas tú transformado de un gusano a una mariposa, de algo que estaba arrastrándose, que empieza a elevarse. Transfórmate, es tiempo de transformarte, de educarte a ti y transmitir esa educación a través de la palabra, a través de que tú te entregues como papá, como mamá, ¿verdad?, al Señor, así siendo un testimonio para ellos, velando. Tenemos que estar velando, tenemos que velar. En Lucas capítulo 12, ¿verdad?, 39, dice que si el padre de familia supiera a qué horas vendría aquel que quiere robar, el que quiere minar su casa, no se duerme. No se duerme. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Estar atento en todo momento. Puede estar tu hijo sentado ahí al lado tuyo, pero quítale los audífonos, porque tú no sabes qué está escuchando. Siéntate a ver una clase de Comunidad Kids con ellos. Vela lo que ellos ven, vela lo que ellos están haciendo. Cuida, porque tú no sabes si el acechador puede venir. Por eso es necesario, para vencer esta conspiración, es que estemos velando, que estemos ahí vigilantes. ¿Estás vigilante? ¿Estás vigilando? ¿O de repente te sientes cansado y dices: no, yo confío en mi hijo? Yo confío en mi hijo. El Señor ha confiado en nosotros y de repente le fallamos, ¿verdad? El diablo es astuto, y te lo voy a decir aquí, la palabra de Dios en primera de Pedro 5, ¿verdad? Dice 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que tus hijos no sean una presa fácil. Que tus hijos no estén, que vuelan a carne para que venga el león y se los coma. Vela por tus hijos, vela por la educación y la formación de tus hijos. La oración. Otra de las cosas que nos ayudarán a distinguir o a ver que este maligno o esta conspiración contra las nuevas generaciones se ha descubierto es la oración que nos blinda. En Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 7, nos habla acerca de que Pablo les estaba diciendo: yo no estoy ahí con ustedes, yo no sé lo que están haciendo, pero sí estoy orando por ustedes. Estoy pidiéndole al Señor en mi oración para que no sean engañados por cualquier viento de doctrina, por cualquiera que quiere hablarte. ¿Qué están haciendo? Recibiendo lo que escuchan. Hay muchos días, hoy en día hay muchos niños que no quieren creer en Dios, jóvenes
jóvenes en verdad, que cuando tú les hablas de Dios te dicen, ay, y hasta tuercen la boca así, dicen, ay. Por eso la idolatría ha cambiado, ya no es la misma, porque Satanás quiere robar y cautivar y llevarlos presos y tener dominio sobre sus mentes, sobre su cuerpo y su espíritu. La oración para que nadie nos engañe. Así como Pablo oró por los colosenses, tú ora día tras día por tus hijos para que nada los engañe, para que el velo que quiera poner Satanás sobre su cabeza, sobre sus ojos, sea quitado aún. Déjame decirte también, y ahorita el Señor pone esto en mi corazón. Hay muchos papás que llegan a ser tan religiosos, que sus hijos se sienten juzgados y por eso se han apartado del Señor. Y esto hablo para los jóvenes, los adolescentes. Es muy diferente el que tú, y ahorita te lo voy a explicar más adelante con los últimos puntos, pero es tan importante que no haya la religiosidad en tu vida, porque aún eso puede engañar a tu hijo y mostrar a un Dios incorrecto. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Porque cuando Moisés nos enseñó cómo Dios quería bendecir al pueblo cuando les dio agua, porque presentó el pueblo tenía sed, ¿verdad? Y ya había habido un milagro que Dios le dijo a Moisés, ve y pégale a la roca, y salió el agua. Pero el pueblo volvió a tener sed, pero enojados contra Moisés, Moisés se enoja y dice, ¡ay! Y Dios le dice, háblale a la roca. Fíjate la diferencia, la corrección, que era la roca, y cuando ya estás enojado, el Señor dice, háblale. Muchas veces quieres educar a tus hijos estando enojado. Quieres llamarle la atención a tus hijos con el Hulk adentro, ¿verdad? Pero el Señor dice, háblale para que pueda beber. Cuando Moisés le pega a la piedra, sale agua, porque la palabra va a ser respaldada, toda la palabra va a ser respaldada. Pero ¿qué crees? Moisés presentó a Dios de una manera de que solamente con golpes recibirías el agua, y no, porque Dios le había dicho, háblale. ¿Y sabes qué le pasó a Moisés después de eso? No pudo entrar a la tierra prometida. Por más que anheló, la vio de lejos y dijo, Señor, por favor, déjame entrar. Pero papá, háblale a tu hijo, háblale a tu hijo, a tu hija, a tu niño, a tu niña, a tu nieto. Hay muchas abuelitas que están cuidando a sus nietos, ¿verdad? Porque hay muchas madres solteras. Pero Dios te respalda, mujer soltera. Digo, no soltera, mamá soltera, aguas con las solteras, chicas. Dice, edificando con amor, que yo creo que es parte de esto que estamos mencionando, también el hablar, ¿sí? Edifica con amor. Tú necesitas edificar esa muralla, esa fortaleza de tu casa, ¿verdad? En amor. El amor cubre multitud de faltas, el amor trae revelación, el amor trae formación. Educa con amor. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun aunque fuere viejo no se va a apartar de él. Y este es un versículo que yo tengo, gracias a Dios, muchos años de conocer al Señor, pero que me lo sabía desde pequeña. ¿Tu hijo se lo sabe? ¿Sabes por qué te digo esto?
porque era tan importante saber que tú como niño, cuando fueras instruido por la palabra de Dios, aun aunque fueras viejito, nunca te ibas a olvidar de sus promesas. Pero muchas veces los niños ignoran que cuando son instruidos por la palabra de Dios, van a llegar a ser personas sabias, prudentes y preparados para toda buena obra. ¿Sí? El Señor quiere que tú instruyas a tu niño, a tu niña, a tu joven, al que está ahí. Pero ¿qué vas a enseñarle? ¿Qué vas a instruirle? Te voy a dar rápidamente estas, Proverbios 4, 1 al 4. Te leo, te explico el concepto. Es Salomón diciéndole a sus hijos, recibiendo él: hijo, escucha la enseñanza de tu padre. Está exhortando que estés atento a las enseñanzas de tu padre. Pero tú como papá, ¿qué le estás enseñando? Si cuando vienes a la congre, lo más fácil es darle el celular para que tú puedas adorar, ¿qué le estás enseñando? Es para que no haga ruido, mira, aunque se duerma, no le des un aparato electrónico cuando vengas a la iglesia. Enséñale a levantar las manos, enséñale a postrarse, enséñale a orar. Aquí cuando yo extraño mucho estar aquí, porque cuando de repente los niños danzaban, mi corazón se alegra. Y yo me imagino que cuando el papá ve a su hija, a su hijo alabar al Señor, si yo, ¿verdad que no son mis hijos? Me gozo, imagínate tú. Pero a veces es más fácil entregarle algo para que no haga ruido, para que para que me deje escuchar. ¿Qué estamos enseñando? Las enseñanzas son las reglas que el Señor ha puesto en Deuteronomio, dice, y los mandamientos, ¿verdad? ¿Cuántos niños no sabemos los mandamientos? Aún cuántos adultos no sabemos los mandamientos. Pero mira, se resumen en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos. Y sabes que esos dos resumen la ley, porque el primero, si tú amas a Dios, no vas a tener ídolos, no vas a jurar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? No te harás imágenes. Entonces, si tú te das cuenta, se resume toda la ley ahí, porque si amas a Dios, vas a obedecerlo. Y si amas a tu prójimo, no le vas a robar, no vas a levantar falso testimonio, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Pero a veces ignoramos esto, ¿verdad? Mis reglas, mis estatutos. Pero aparte, cuando hay eso, cuando tú también empiezas a enseñarle las reglas, también dice ahí en Deuteronomio 18:25, ¿verdad? Háblales de los prodigios, háblales de los milagros. ¿Tu hijo sabe que Dios te sanó? ¿Tu hijo sabe que Dios te liberó del cautiverio? ¿Tu hijo sabe que él fue sanado porque hicimos oración por él? Háblale de los milagros. Háblale que un día un pueblo estaba esclavizado y que no podía salir, que lo tenían cautivo, y de repente se oscureció el cielo, el agua se convirtió en sangre y el pueblo salió y el mar se abrió en dos partes y un pueblo caminó en seco en medio de una cortina de mar. Háblale de esos milagros. Háblale acerca de que el sol se detuvo en un lugar y la luna en otro. Háblale que un pez se comió a un hombre. Háblale de los milagros de Jesús. Háblale de una multiplicación de panes y una multiplicación de peces.
Háblale de uno que dio su vida por ellos y resucitó, y que está a la diestra del Padre intercediendo, clamando por ellos. Háblale de los milagros, háblales de la palabra, de lo que Él ha hecho. Háblales que si aún ellos caen, serán levantados, porque hay un abogado. ¿Cuántos jóvenes que caen en fornicación se alejan porque se sienten sucios, porque ya no se sienten aceptados por Dios? Háblales y diles que hay un abogado, que cuando hay un arrepentimiento genuino, el Señor viene y los transforma y hay una renovación. Háblales, enséñales las reglas. Transfiérele las enseñanzas para que no corrijas en este tiempo, sino que estés educando, que estés transformando la vida de tu hijo. Háblales de los milagros que Él ha hecho. Dice aquí Deuteronomio, ¿verdad? Y escríbelas en las puertas, en los postes de tu casa, las palabras. ¿Cuántos textos hay en tu casa? ¿Cuántas palabras? Es más, ¿tienes Biblia? Hay una vez yo escuchaba que decía, yo sé que la tecnología es muy buena y es padrísimo traer el celular con la Biblia, ¿verdad? Pero si tú no agarras tu Biblia, ¿qué es lo que está viendo tu hijo? Que estás agarrando el celular, que no estás agarrando una Biblia. Entonces, es que mi papá pues agarra el celular, ¿verdad? O cuántas veces dentro de, no es que uno sea chismoso, ¿verdad? No, pero de repente nos llegan los mensajes, los WhatsApps en el celular, ¿verdad? Y de repente ya cuando vemos, nos salimos del versículo y ya estamos contestando los WhatsApp, o estamos viendo nuestro Facebook, porque estamos sacando, porque la Biblia está ahí en el celular. Pero sabes, tenía un maestro en la escuela que decía, más vale una pálida tinta que una memoria brillante. Y yo te puedo decir, más vale una pálida tinta en un libro que un celular que se descarga. Porque el celular se te va a descargar, tu iPad se va a descargar. Pero si no conocemos la palabra, si no tenemos nuestra Biblia de bolsillo, si no conocemos lo que está escrito en este libro, mira, hay muchos que subrayan las promesas. Y aquí le voy a meter un gol, ¿verdad? Aquí en la librería hay Biblias especiales para niños, hay Biblias especiales para jóvenes, hay Biblias especiales para matrimonios. Cómprate tu Biblia, porque el Señor dice, enseña mis estatutos, enseña lo que está escrito en este libro, porque ahí vendrá la fe, vendrá la formación. Ya para cerrar, no te preocupes, hay más de esto. Ahorita estamos viendo la primera parte, hay una segunda parte. Quiero terminar con esto, con un joven que desde la niñez supo de las Escrituras. Este niño fue instruido por su abuela y su mamá. Y fue tomado como un hombre sabio y entendido para llevar la palabra a muchos lugares o para
me gusta cuando dice para librar del lazo del diablo. Porque el secuestrador lo que hace es atar para llevarse cautivo a aquel. Y este joven es Timoteo. Y no sé si va a haber guitarrita, no va a haber guitarrita. Gloria a Dios. Este joven es Timoteo. Y en segunda, perdón, no sé si aquí la checo. En segunda de Timoteo 1, 3 y 7 habla acerca de esto. Y dice, Pablo le dice a Timoteo, dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpieza de conciencia. Pero voy aquí, dice, deseando verte, le decía a Timoteo, él acordándome con lágrimas, pero llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Yo te decía, y ahorita el Señor me marcaba esto en mi corazón. Aquí no habla de un papá, hablando de una persona física. ¿Sí? En la mañana me decían, bueno, en la mañana orábamos en Conquistadoras y hubo un mensaje de una conquistadora que decía, por favor, oren por las mamás divorciadas porque tienen más trabajo. Y sí, porque tienen que ser papá y mamá y aparte tienen que educar y formar. Pero yo cuando leo esto y ahorita lo que el Señor pone en mi corazón de decirte que el Señor es tu esposo, y en Isaías dice, y yo enseñaré a tus hijos. Aquellas mujeres, escucha bien, que no tienes esposo o que por cuestiones de la vida estás criando a tus hijos tú sola, déjame decirte, y que te ayuda tu mamá, porque aquí menciona una abuela, déjame decirte esto, decirte que el Señor está viendo tu fe, no una fe fingida, sino una fe que transforma y que da a sus hijos, a sus hijas, la confianza plena de que su Padre Celestial es quien cuida de ellas. Y aquí te menciono esta palabra porque Pablo se gozaba de lo que estaba viendo en Timoteo. Porque más adelante dice, ¿verdad? En 3:15 al 17 de mismo Timoteo, segunda de Timoteo 3:15 al 17, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tu hijo y tu hija, cuando los jóvenes y la niñez sepan que este libro fue inspirado por Dios, porque ahí es lo primero,
una inspiración divina, el corazón de Dios manifestado al hombre para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir y para que tu hijo sea perfecto en toda buena obra. Porque con mansedumbre corregimos a los que se oponen, a los que se están oponiendo, a los que no fueron formados. Hay que corregirlos. Escucha, porque si Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad, este libro es verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Cuando tú en esta hora empiezas a decir: hijo, perdóname porque no te he educado, perdóname porque no te he instruido, perdóname porque no te he corregido, y sigues más chueco. Perdóname porque no te he hablado que Dios me sanó del cáncer, me sanó de la amargura. Perdóname. Perdóname porque te doy el celular cuando tenemos que alabar juntos al Señor. Perdóname porque no he sido esa persona que te está educando. Perdóname. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Mamás, si tu hijo ha provocado tristeza, y yo creo que hablo a las mamás de los adolescentes y de los jóvenes, si te han provocado tristeza, déjame decirte que el Señor te dice: hoy hay tiempo de corregir, pero a partir de este momento es tiempo de enseñar, de transmitir y de formar. Empieza a orar por tus hijos. Empieza a tener esos tiempos de adoración con tus hijos. Yo sé que hay mucha necesidad y que de repente tú como papá no le quieres decir: es que pues tenemos problemas. Pero sabes, cuando tú doblas las rodillas con tu hijo, el cielo se conmueve. Porque dice: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Yo he servido mucho tiempo con la niñez. El Señor me ha permitido estar trabajando con los niños. Y sabes, cuando se convierte una familia me gozo tanto. Pero cuando yo veo a un papá y a dos niños, digo: se convirtieron 2 almas y medias. Porque la niñez, el niño, el joven están dando toda su vida, y los adultos ya llevan la mitad de su vida vivida. Es tiempo de rescatar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Pero es tiempo que tú como papá empieces a educarlos y a formarlos. Porque allá afuera hay una conspiración, hay una mafia que quieren secuestrar a tu hijo. El mundo, el diablo está como león rugiente, y es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que tú comiences a instruirlos para que cuando fueren viejos no se aparten del camino. Si tu hijo no quiere ver su cápsula, su clase, estar sentado, siéntate con él. Y aunque se duerma,
Aunque no ponga atención, su espíritu estará recibiendo. Pero siéntate con Él. Porque cuando fuere viejo, lo que se habló, lo que se enseñó, no va a ser en vano. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Hay muchos jóvenes que les di clase y muchos están perdidos. Pero ¿sabes por qué? Porque no hubo un seguimiento en su casa. Es el tiempo de que des esa formación y compartas esta palabra con tus hijos, con tus hijas, y le des y le enseñes a tus hijos. Ahí vamos a empezar a producir la educación del reino. Compra una Biblia, comparte, siéntate, y si quieres que estemos orando por tus hijos, pon ahí en los comentarios, y te bendecimos y no te desconectes. Nos vemos el domingo. Bendiciones.